De nuevo, damos la bienvenida al curso en línea Escritura Académica del Instituto de Investigación de Estudios Avanzados Coinonia, de la doctora Teresa Molina. En esta oportunidad presentaremos la parte 5 o tema 5 denominado tipos de textos científicos. En esta oportunidad haremos un recorrido por los elementos que definen algunos textos científicos, la estructura o partes que lo componen y tips que pueden ayudar a producirlos. Esta vez estaremos bajo la facilitación de la doctora Teresa Mejías, magíster en lingüística y doctora en educación. En la agenda de contenido la hemos dividido en 4 tópicos. Ellos son, en primer lugar, proyecto de investigación y otros como pasantía, servicio comunitario, función de vinculación, informe de investigación y otros también pasantía, servicio comunitario, función de vinculación. El 2 es el artículo científico, el 3, artículo crítico reflexivo, el punto 4, ponencia y conferencia, el punto 5, la monografía. Vemos que, en primer lugar, el informe de pasantía, servicio comunitario, función de vinculación, es un documento académico de carácter metodológico, donde se explican detalladamente un conjunto de procedimientos. En la redacción del proyecto de investigación o pasantía, servicio comunitario y o función de vinculación, se utilizan construcciones oracionales en futuro, como, por ejemplo, se hará, se explorará, se pretende encontrar. El proyecto de investigación, en este caso, que también funge para, las condiciones se aplican para el de pasantía, el servicio comunitario y el función de vinculación, procura describir una serie de pasos que se llevarán adelante para desarrollar un estudio o una labor institucional. Se trata de un informe especializado previo a la realización de los experimentos o las revisiones documentales. Las instituciones universitarias, es importante mencionar acá que las instituciones universitarias se han preocupado por unificar criterios para la presentación del informe de investigación, el de pasantía y el de función de vinculación o servicio comunitario. Por ello, utilizan un formato particular que recomiendan a los participantes. Generalmente, un proyecto de investigación contiene la mayoría de las siguientes partes: el título tentativo, el planteamiento del problema, los antecedentes, la justificación, el marco teórico, los objetivos, el marco metodológico y las referencias. Veamos en detalle cada uno de ellos. En primer lugar, el planteamiento del problema consiste en dar una introducción al tema de investigación, enfatizando los aspectos más relevantes para la misma y las interrogantes a las que se procura dar solución. Los antecedentes exponen la revisión de investigaciones previas sobre la misma temática o similares, explicando cómo se desarrolla y qué aspectos se relacionan con el estudio en cuestión. La justificación, muy vinculado con lo anterior, da una perspectiva sobre qué tanto contribuirá la investigación en el campo del saber en el que se inserta, además de su proyección social y por qué debería ser tenida en cuenta. El marco teórico apunta una relación entre el contenido teórico y los pasos de la investigación, detallando los ejes en que se apoyará, las fuentes teóricas que los fundamentan y por qué. Los objetivos: se expresa el objetivo general de la investigación, su cometido primordial y central, y luego también dispone los objetivos específicos vinculados con las fases o etapas de la investigación. El marco metodológico describe los procedimientos y pasos prácticos a seguir durante la investigación, dotada de explicaciones respecto a los procedimientos que se pretenden seguir.
por qué escoger un tipo de experimento en lugar de otro, fundamentar la modalidad y el enfoque de la investigación, detallar un cronograma de trabajo, una relación de recursos materiales y también de recursos financieros. En las referencias se detalla el contenido bibliográfico consultado, incluyendo las fuentes electrónicas, mediográficas y de otra índole. En este mismo informe, en el proyecto, aunque las instituciones universitarias se han preocupado por unificar criterios para la presentación de ese proyecto, o mejor dicho, de ese informe de investigación, de pasantía, de servicio comunitario y o función de vinculación, utilizando un formato particular que recomiendan a los participantes. Estos formatos se ajustan a la normativa internacional para publicar en revistas internacionales como APA, American Philosophical Association, o normas Vancouver, exclusivamente para ciencia de la salud, que es donde más se utiliza esta normativa. Los pasos para elaborar un proyecto de investigación, de pasantía, servicio comunitario, función de vinculación, a grandes rasgos, son los siguientes. Definir el tema. No se puede empezar a investigar sin tener al menos unas coordenadas respecto a qué es lo que nos interesa y por qué. En este punto, las inclinaciones personales juegan un papel importante. Hacer un arqueo bibliográfico, revisar lo dicho sobre el tema, los principales autores, recopilar, afinar las fuentes a las que se acudirá y darles una primera lectura. Específicamente en el proyecto de pasantía y o servicio comunitario es necesario mostrar evidencias del diagnóstico de necesidades que presenta el entorno social en donde se desarrollará la pasantía o el servicio comunitario. Definir los objetivos. Una vez que sabemos qué hay dicho al respecto, se puede elegir un camino propio, una serie de interrogantes que disparen la investigación, así como también a dónde se quiere llegar. Luego, definir el método. Se refiere a elegir con qué enfoque y autores trabajar, de qué manera, con qué técnicas e instrumentos, qué tipo de investigación llevar a cabo. Luego, elaborar el informe, que es la textualización o que es lo mismo redactar los apartados del proyecto y revisar qué expresan los puntos de vista deseados y la organización sistemática y rigurosa. Sin embargo, vemos que estos proyectos o estos informes de proyecto presentan bastantes similitudes. Los pasos y las partes son parecidas, comparten muchas cosas y podemos decir que pueden homologarse. Porque un informe de proyecto siempre, primero, es previo a la ejecución o al desarrollo de la planificación laboral. Segundo, tiene objetivos, tiene una revisión bibliográfica exhaustiva, es necesario definir un tema, es necesario especificar los objetivos y también es necesario que se diga con qué método se va a trabajar. Por supuesto, el establecimiento de los recursos también constituye un asunto similar en ambos tipos de informe, porque se requiere definir cuáles son los materiales con los que se cuenta para llevar a cabo el proyecto. Y, por supuesto, elaborar el informe, es decir, colocar en texto todas esas partes de una manera que se identifiquen con una coherencia interna, con una informatividad que dará cuenta también de la postura que tiene el sujeto para reconocerse como investigador o como pasante interesado en el, el progreso. Entonces, hemos visto que hay muchas similitudes, muchas semejanzas entre
estos proyectos, ¿verdad? Pero también hay unas diferencias que son importantes y que debemos puntualizar. La primera de ellas está en el proyecto de investigación, porque este proyecto requiere de una exposición en el planteamiento del problema en la cual se derivan las interrogantes de investigación, con las que este planteamiento se cierra, a diferencia del proyecto de pasantía o servicio comunitario y o función de vinculación, que en esta misma parte expone una descripción de la situación problemática que postula una necesidad y culmina con la presentación de una alternativa o estrategia de solución con el cual se cierra el planteamiento del problema. El proyecto de investigación exige la presentación de antecedentes de investigación como parte del marco teórico. Estas consisten en investigaciones previas con resultados relacionados con el tema planteado. En el proyecto de pasantía, servicio comunitario o función de vinculación, esta exigencia no es tan rigurosa. Se puede mencionar, pero no es tan relevante como en el proyecto de investigación. También en el proyecto de pasantía y servicio comunitario y función vinculación exige un cronograma en el cual se distribuyan las actividades, tareas por semanas y horas, según los objetivos a alcanzar. También este tipo de proyecto requiere de la aprobación del tutor comunitario y o institucional, además del tutor académico. Entonces, vemos cómo hay algunas diferencias que son importantes, porque en el proyecto de investigación no se exige un tutor institucional o comunitario. En cambio, en el proyecto de pasantía, servicio comunitario, función de vinculación, si el participante no cuenta con este tutor, con el tutor institucional, no puede presentar no puede cumplir con este requisito universitario. Además, el cronograma es fundamental. En el cronograma se mide pues hasta dónde esa función laboral se va a consolidar. Por otro lado, tenemos los trabajos, ya el informe de trabajo de grado, de tesis, y también el de pasantía, servicio comunitario, función de vinculación. En primer lugar, se redacta utilizando construcciones en pretérito o pasado, como por ejemplo los instrumentos aplicados, los sujetos que fueron entrevistados. Con este fin se buscó. Esos son algunos ejemplos muy puntuales. ¿Sí? Entonces, en el informe final de trabajo de grado, tesis, informe de pasantía, servicio comunitario, función de vinculación, se elabora después de ejecutar el plan anunciado en el proyecto, como acción probatoria de que está terminado. Se lleva a cabo la presentación pública del mismo. Es importante la presentación porque ello es lo que determina que se ha finalizado con ese proyecto, que se da por finalizado ese proyecto. Además, en esta presentación pública se da a conocer el trabajo ante la comunidad académica. Entonces, vemos cómo las partes son más o menos las mismas del proyecto. ¿Por qué? Porque comparte muchos de lo que ya se ha adelantado en el proyecto. Pero es importante reconocer que este informe es sometido a un arbitraje o evaluación mediante un jurado designado por las autoridades universitarias, un jurado designado en el área y
debe ser imparcial ese jurado y algunos de ellos pueden ser externos a la institución. Este debe decidir si el investigador o grupo de ellos realizó una investigación valiosa y digna de conferirle un título universitario o una cuota de financiamiento, e incluso ambas cosas. Las partes que conforman el informe final del trabajo de grado, tesis, informe de pasantía, servicio comunitario, función de vinculación, son las mismas que se presentan en el proyecto, salvo por el apartado dedicado al análisis e interpretación de los resultados y las conclusiones y recomendaciones finales. Entonces, ese informe, por supuesto, lleva el título en la portada, el resumen, esta vez está completo con los resultados, los capítulos, el capítulo 1, donde está el planteamiento del problema, los objetivos, en el caso de la investigación positivista, las variables, y el capítulo 2, que también podría tener las variables, allí varía un poquito, pero definitivamente el capítulo 2 lleva los antecedentes de la investigación, las bases teóricas, las bases legales, si fuera necesario, y los términos básicos, los términos necesarios, ¿verdad? Los términos que son imprescindibles para comprender el texto. El análisis de los resultados, el capítulo 3. En el capítulo 3 se presenta la metodología aplicada con la justificación en cada una de sus partes. Y luego viene el capítulo 4, que es el análisis y la interpretación de los resultados. Además, debe llevar las conclusiones y las recomendaciones. Los pasos, entonces, en estos pasos se presta mucha atención a la normativa que exige la institución universitaria para la presentación de ese informe final de grado, de tesis, de pasantía, servicio comunitario o función de vinculación. La organización de la información cobra relevancia en esta fase porque ella es responsable de la coherencia interna que luego daría paso a la comprensión del trabajo. Desde la portada, las páginas preliminares, los índices, la paginación y los títulos en sus diferentes niveles determinan la manera como se concibió y desarrolló el trabajo. Pues allí están los títulos y subtítulos que se han decidido para organizar el trabajo. Y eso tiene que ver con su rigurosidad. De hecho, un trabajo cuando muestra cierto desorden en su presentación podría ser tal vez aplazado. También, como ya vemos, hay muchas similitudes entre ellos, pero también hay algunas diferencias importantes. En primer lugar, no podemos pasar por alto que en el informe de investigación se exige la discusión de los hallazgos para conocer los resultados de la aplicación de los instrumentos y así aprender la manera como se interpretó o lo lograron interpretar los investigadores. Por otro lado, y en consonancia con este planteamiento, se encuentra la fundamentación del aporte al conocimiento disciplinar en que se realiza la investigación. Esto es muy importante porque de allí es donde se parte para determinar hasta dónde un trabajo cumple con los requisitos para ser inserto en el mundo del conocimiento, hasta qué punto es aprobado por la comunidad académica a la cual pertenece. Y eso es fundamental en el tipo de informe de investigación. En cuanto al informe de pasantía, servicio comunitario, función de vinculación, debe hacerse explícito el alcance de la estrategia planificada.
mediante la descripción de su repercusión en la institución o comunidad para solventar la necesidad planteada. Asimismo, el pasante o servicio comunitario debe ser riguroso en la descripción del cumplimiento de las metas y objetivos en el tiempo, avalados por el tutor comunitario previo a la presentación pública. Aquí es importante mencionar que esto es de suma relevancia. ¿Por qué? Porque en el ajuste al cronograma se ve en el ajuste al cronograma se ve cómo el pasante o vinculante hace la estrategia para conocer, hace la estrategia para dar cumplimiento al objetivo laboral. Y en el aporte al conocimiento, el investigador, que sería como la contraparte en el informe de investigación, el aporte al conocimiento es entonces el elemento preponderante para reconocer el trabajo en la comunidad académica. Luego, en este orden, pues tenemos la ponencia. La ponencia es otro tipo de texto académico científico. Es un tipo de texto argumentativo que se elabora para ser expuesto a manera de una reflexión o tesis de algún asunto académico particular. Por ello, se deriva de un trabajo de investigación de mayor extensión. En este sentido, una ponencia se encuentra dirigida hacia una comunidad académica que se encuentra ligada a una temática especial. Por estos motivos, la ponencia suele ser un instrumento académico al que se acude para la exposición de una serie de contenidos académicos dentro de un grupo afín a ellos y se hace para ser leída ante ese grupo con el objetivo de que se escuche y se asimile como parte de ello, porque la atención al momento de ser leído el trabajo es sumamente fundamental para su incorporación. La ponencia se centra en información actual, relevante y significativa en el campo disciplinar en el que se presenta. El ponente se debe esforzar por proporcionar datos, investigaciones y ejemplos concretos para fortalecer sus argumentos y brindar información apelando a la síntesis y a la reducción de su contenido técnico, para pasar rápidamente a la presentación de resultados. En promedio, la presentación de una ponencia consta de 10 minutos con un máximo de 15 para preguntas y respuestas. Para hacer una ponencia efectiva se requiere una preparación cuidadosa, una atención exhaustiva a muchos aspectos. Revisemos algunos pasos claves a seguir. Primero, definir el propósito y tema de la ponencia. Antes de empezar, se debe tener claro cuál es el objetivo principal de la presentación y el tema que se desea abordar. Por ello, es necesario definir claramente el mensaje que se quiere transmitir y asegurar que esté alineado con el tema del evento o congreso en el que se presentará. Investigar y recopilar información relevante es realizar una investigación pormenorizada sobre el tema y reunir la información necesaria para respaldar los argumentos, consultar fuentes fiables, estudios, investigaciones y ejemplos relevantes que respalden las ideas y aporten credibilidad a la ponencia. También es importante estructurar la presentación, organizar la ponencia en secciones claras y coherentes. Una estructura comúnmente utilizada es la siguiente: introducción, objetivos, desarrollo del contenido, conclusiones y recomendaciones. Cada sección debe fluir de manera lógica y estar conectada con la siguiente. De hecho,
Sabemos que una ponencia es la parte, digamos, anterior o preliminar a una investigación mayor. Eh, Generalmente, la ponencia es una presentación oral de un texto argumentativo que se elabora para ser expuesto, para que sea oralizado ante un grupo particular, un grupo académico particular. También suele presentarse en la modalidad de carteles, sobre todo en los eventos que concentran mu- mucha, muchos actuantes de la circunstancia académica en el que ocurre. Para dar continuidad a la preparación cuidadosa que se debe seguir para hacer una ponencia, seguimos con la revisión de algunos pasos. Por ejemplo, crear diapositivas visuales. Utilizar diapositivas o presentaciones visuales para respaldar la ponencia, asegurándose de que sean claras, concisas y visualmente atractivas. Se debe utilizar gráficos, imágenes y textos con moderación para enfatizar los puntos clave y ayudar a la audiencia a comprender mejor las ideas. Es fundamental también que se practique la ponencia antes del evento. Repasar el contenido, asegurarse de que se articule de manera natural y se ajusta al tiempo de la presentación para cumplir con los límites establecidos. Practicar también ayudará a ganar confianza y a familiarizarse con el material. Utilizar técnicas de presentación efectivas durante la ponencia es importante porque el habla debe ser clara y audible, mantener el contacto visual con la audiencia y utilizar lenguaje corporal adecuado para transmitir confianza y entusiasmo. Evitar leer directamente las diapositivas y enfocar la atención en la exposición. Fomentar la interacción y preguntas. Eso invita a la audiencia a participar haciendo preguntas o estableciendo momentos para la discusión. Esto promoverá un mayor compromiso y permitirá aclarar dudas o profundizar en los temas planteados. Finalizar con una conclusión clara y también dar los agradecimientos. Resumir los puntos claves y concluir la ponencia de manera concisa y efectiva eso proporciona un ambiente de confianza y da un cierre sólido y además enfatiza la importancia del lenguaje, del mensaje. Y siempre, por supuesto, agradecer la asistencia y la atención prestada. Ahora veamos qué pasa con el artículo científico o artículo reflexivo. El artículo científico y el artículo crítico reflexivo, también llamados ensayo científico, el artículo crítico reflexivo, también llamado ensayo científico, son los tipos de textos académicos que más se publican. Las revistas científicas o especializadas son los órganos divulgativos por excelencia que se encargan de difundir el conocimiento actualizado bajo el cumplimiento de normativas que garantizan su calidad. Cuando se elabora un artículo científico o crítico reflexivo, se debe considerar que tiene una extensión corta. El texto organizado debe ofrecer información para validar los aspectos relacionados con la investigación o el tema expuesto. El artículo científico y el artículo crítico reflexivo se usan para la presentación de los aspectos más relevantes mediante un análisis breve de un cuerpo de resultados mayor. El propósito principal de estos tipos de texto consiste en presentar parte de los resultados más relevantes, siempre fundamentando adecuadamente lo que se mencione. Es importante que se consideren estos aspectos para que se pueda realizar un artículo científico y un artículo crítico reflexivo, es decir, un ensayo académico, un ensayo científico, de una manera eficiente, eficaz y, por supuesto, exitosa. Entonces, el artículo científico y el artículo crítico reflexivo, también llamado ensayo científico, es un texto académico escrito
que usa un lenguaje técnico que tiene como propósito divulgar, actualizar, demostrar y discutir sobre el conocimiento disciplinar. Informa sobre los resultados de una investigación y puede ser de uno o varios autores. Se recomienda un máximo de 6. La estructura del artículo científico y el artículo reflexivo consta de un formato que últimamente se ha denominado INRIT, que son los iniciales de los aspectos constitutivos primordiales: introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Para que estos serían los aspectos más importantes que se deben presentar o que no se deben eludir en un artículo científico o crítico reflexivo. Entre sus características más sobresalientes destaca: primero, hace referencia a un problema o interrogante de investigación. Segundo, muestra originalidad en el planteamiento y en la argumentación. Tercero, el contexto de uso es el ambiente académico. Y como número 4, su formalidad exige apego estricto a la normativa del órgano divulgativo que asume su publicación. Este artículo científico y el artículo crítico reflexivo utiliza recursos propios de la argumentación-explicación. Se ordena también con una introducción para su posterior desarrollo y cierre, aunque el artículo crítico reflexivo no implica rigidez en su formato. El artículo crítico reflexivo no implica rigidez en su formato. Entre los procedimientos textuales empleados en ambos se cuentan definiciones, comparaciones, analogías, ejemplificaciones, tecnicismos y, por supuesto, las citaciones. Para producir un artículo científico o un artículo crítico reflexivo, el escritor selecciona una entre varias definiciones de un mismo concepto. Este mecanismo sirve para fortalecer los argumentos o para señalar el más adecuado a las ideas expresadas. En un artículo científico o en un artículo crítico reflexivo también suele aparecer comparaciones mediante 2 o más elementos, uno real y uno evocado, unidos por un nexo comparativo, con las palabras como, parecido, igual, mayor que. Al usar la analogía en la producción textual, los recursos muestran la comparación por semejanza entre 2 o más estructuras. En las ejemplificaciones se usa un caso particular y se generaliza. A partir del caso se busca mostrar la estructura o ley que ésta revela. El vocabulario o léxico propio de una disciplina o técnica deja ver en la producción del artículo científico o del artículo crítico reflexivo los tecnicismos. Mediante las citaciones, otro de los procedimientos característicos del artículo científico o crítico reflexivo, el productor del texto introduce a otro en el propio discurso, en el rigor del uso de datos, citas bibliográficas y sus correspondientes referencias documentales. En el artículo científico o en el artículo crítico reflexivo se genera una explicación que permite ver cómo el autor analiza el mundo en relación con la temática abordada. En esto se define la posición que el productor del texto toma en relación con el tema, singularidad que hace posible localizar los juicios que emite el productor de texto sobre los temas que está tratando. Gracias a esto, el lector podrá contar con un mejor horizonte de reflexión sobre el tema abordado, porque ofrecen un punto de vista nuevo y personal sobre el tema, que se desarrolla y refleja las inquietudes de investigación más relevantes del autor. La conferencia, que es otro de los textos científicos que hemos escogido para esta presentación,
es una presentación oral en la que un experto de un campo específico comparte sus conocimientos e investigaciones con una audiencia. Su objetivo principal es comunicar información relevante, debatir ideas, generar discusión y promover el intercambio de conocimientos. Se trata de una oportunidad para que un especialista en un campo específico comparta sus investigaciones, descubrimientos, experiencias o ideas con una audiencia más amplia y diversa. La conferencia suele tener ciertas características distintivas que la diferencian de otras formas de presentación. Algunas de sus propiedades destacan. Primero, su estructura formal. Generalmente sigue una estructura lógica que incluye una introducción, desarrollo de temas y una conclusión. Esto ayuda a mantener la coherencia y facilita la comprensión por parte de la audiencia. Utiliza el director de debate, también tiene un formato de esta manera: presentación de conferencia con detalles curriculares, cuerpo de la conferencia con un máximo de 45 minutos y cierra con preguntas o debate. Debe ajustarse al tiempo. El tema de contenido es amplio y relevante. Se centra en información actual, relevante y significativa en el campo en el que se presenta. El conferencista proporciona datos, investigaciones y ejemplos concretos para brindar información valiosa. La presentación oral debe ser efectiva. El conferencista debe mostrar habilidades de comunicación sólidas para transmitir su mensaje de manera clara y persuasiva, lo que implica el uso de un lenguaje adecuado. También la capacidad de mantener el interés de la audiencia y adaptarse a las necesidades de los oyentes. La conferencia también tiene carácter monológico, con interacción controlada con la audiencia. Las conferencias también se caracterizan por fomentar la interacción y la participación de la audiencia mediante la intervención del director de debate. Las preguntas y respuestas ocurren después de la intervención del conferencista. Después tenemos la monografía. La monografía es un tipo de texto académico específicamente escrito. Es muy utilizado en el ámbito universitario porque su versatilidad permite incluir su elaboración en el plan de evaluación de asignaturas teóricas y prácticas. Este tipo de texto académico se puede utilizar para expresar opiniones, especular, parafrasear, predecir e imaginar. El punto de vista personal del autor constituye uno de sus valores más apreciados. La monografía, entonces, requiere de una planificación y de una especificación de límite y alcance. Su estructura es más sencilla que la del artículo, pero repito que por su versatilidad, porque aborda, que desarrolla un tema específico, es muy utilizado en el ámbito académico, en el ámbito de formación universitaria, porque sus exigencias entonces son, digamos, más sencillas, pero no menos profundas que la de un artículo científico. Y también requiere de su rigurosidad en cuanto a las referencias, al uso de referencias. Pero su alcance se especifica porque tiene un límite que lo hace abarcar un solo punto. La monografía es tan utilizada que casi todos los programas de formación exigen la presentación del mismo para, digamos que para culminar la asignatura, para cerrar el plan de evaluación durante el periodo académico. En la monografía solo se utilizan fuentes de información bibliográfica. Es decir, que para elaborar una monografía no se obtiene información de encuestas, de entrevistas, salvo que estén registradas en un artículo
editado, es decir, en un artículo previo ya publicado. En la monografía solo se aborda un tema de manera exhaustiva, rigurosa y profunda, sobre todo porque la citación es de mucha importancia por el carácter de autenticidad de las fuentes consultadas. La estructura de la monografía sigue el esquema del texto expositivo: introducción, desarrollo y conclusión, desplegadas en las partes siguientes. El título en una portada en la que se presenta también la identificación de la institución, el índice, el resumen, la introducción, la sección general que lleva el desarrollo de la monografía dividido en títulos y subtítulos, la conclusión y las referencias. También se incluyen anexos si fueren necesarios. En este tipo de texto escrito, de texto científico, esa estructura fija del texto expositivo la hace como repito, muy versátil, porque ella conlleva a un solo elemento, un solo tema a abordar, y su extensión no puede ser mayor de 40 páginas ni menor de 20 páginas. Eso es más o menos lo que se estila para presentar una monografía. Es importante que se considere esto, porque cuando una monografía pasa de, de 50 páginas, llega a 100, ya eso no se puede considerar una monografía. Por lo tanto, el ajuste al número de páginas es, digamos, muy importante, sobre todo en el aspecto de la evaluación, porque allí se ve la precisión y la concisión con la que se aborda el tema. No se puede realizar, no se puede tomar para ella fuentes, digamos, directas, porque esto puede crear, digamos que, alguna confusión. Pero si por ejemplo, si esas entrevistas o encuestas ya han sido publicadas, han sido trabajadas, es decir, graficadas y analizadas en función de un tema específico que esté relacionado con el tema tratado en la monografía, entonces sí pueden considerarse, sí pueden tomarse como tal, porque allí no implicaría ninguna confusión. Es importante entonces que nosotros consideremos esto a la hora de hacer una monografía. Eso de que tengamos la estructura fija del texto expositivo es también muy importante, porque el desarrollo del mismo, considerando la introducción, el desarrollo y la conclusión, el desarrollo de esa estructura de texto expositivo brinda la oportunidad de estructurar el tema de la manera más adecuada para el investigador, porque seleccionará allí los títulos y subtítulos que se amolden más, que se apliquen más al tema tratado, porque se verá la relación y la interpretación que está dando ese investigador, es decir, va fijando pues esa postura epistemológica ante el objeto que está estudiando. Desde muy temprano en la formación académica se comienza a considerar pues estos elementos para hacer una monografía. Cuando se nos indica en una asignatura que debemos elaborar una monografía, entonces nos dan una serie de pautas que nos llevan hacia la estructuración de un trabajo estrictamente
bibliográfico y también estrictamente apuntado hacia un tema, con un alcance y un límite que lo hace profundizar en el punto. Por supuesto, a medida que se va avanzando en la formación académica, lograremos monografías más, este, más rigurosas, más digamos que más profundas en cuanto al abordaje de un tema. De hecho, muchas personas, muchos editores hablan de que cada capítulo libro, de un libro mayor, es una monografía. Cada aspecto, cada punto o cada apartado de un texto mayor es una monografía. De allí pues que sea tan importante que un, un estudiante, un participante, alguien que se esté formando en el nivel universitario, considere el hecho de hacer monografías como algo sumamente importante. También en el ámbito profesional, la monografía también es importante porque cuando se encomienda a un profesional la presentación de un tema para la toma de decisiones, debe elaborar una monografía para que pueda estudiar ese aspecto que será considerado para un asunto de mayores propósitos. Entonces, cuando nosotros nos perfeccionamos en hacer monografía, nos estamos perfeccionando para la vida del autor de textos académicos, porque cada uno de ellos encierra el trabajo un, con un tema específico, con un punto específico del gran tema de nuestra carrera, pues de nuestra labor como profesionales y nuestra participación también en la comunidad académica a la que nos adscribimos, que parece al principio de manera natural, pero no, tiene que ver mucho con la experiencia que tengamos en cuanto a el conocimiento y en cuanto a la revisión de temas. Por supuesto, hemos considerado también unas referencias específicas que acá las dejamos para que sean consideradas a la hora de revisar este punto. Eh, Son algunas de ellas porque sabemos que hay muchas que nos deben, que utilizamos para organizar el tema. También como una manera de agradecer por la atención, queremos dejar este regalo de un texto que se llama Semántica al Día de nuestra querida Teresa Spar. Dice, un texto es una cadena lingüística atestiguada, producida gracias a una práctica determinada y fijada gracias a un determinado soporte. Entonces, dejamos esta afirmación para que quede para la reflexión y damos las gracias por la atención prestada. Hasta la próxima oportunidad.